Extraordinario, millonario oculta su riqueza y descubre a una madre inspiradora para su hijo en un barrio popular de Lima. Una historia increíble se desenvuelve entre partidas de fútbol y risas contagiosas. Miguel, un hombre de 45 años, camina diariamente por las empedradas calles que ha conocido desde niño. A primera vista, él es solo un simple trabajador de una fábrica textil, pero detrás de esa fachada, esconde una fortuna que ha construido a lo largo de años de sacrificios. Sin embargo, el lujo no forma parte de su vida, prefiere el calor de su comunidad, donde cada sábado él reúne a los niños para jugar en el parque. Cada golpe de balón representa un pequeño sueño compartido, una esperanza que se fuga entre esos gritos de alegría y energía. Una tarde, mientras Miguel organiza todo con esmero, se cruza con Laura, una madre soltera de 34 años, cuyo espíritu indomable brilla a pesar de las dificultades. Ella lucha cada día por mantener a su hijo Diego, un niño de 10 años que adora el fútbol y le encanta correr por el parque. La sonrisa de Laura ilumina los rincones más oscuros de su vida, y su risa es una melodía de esperanza para todos a su alrededor. Cada vez que ve a Diego disfrutar del juego, ella recuerda que la vida es un regalo que hay que cuidar, incluso cuando escasean los recursos. Sin embargo, la crisis económica ha golpeado duro a la comunidad. Las fiestas de la Virgen de la Candelaria, una tradición vibrante, ahora se celebran con menos fervor, y la olla común, símbolo de solidaridad, ha visto descender su cantidad de alimentos. Todo parece un ciclo interminable de lucha. Pero un día, Laura recibe la noticia de una oferta de trabajo en una empresa prestigiosa. Esa oportunidad podría cambiar la vida de ella y de Diego, un luminoso faro en medio de tanta oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La vida de Miguel se complica cuando su jefe lo presiona para que acepte una oferta tentadora que lo alejaría de su misión con la comunidad. Un día, su mundo da un vuelco cuando presencia un acto de ridícula discriminación. Un supervisor despide injustamente a Laura y a otros compañeros sin razón aparente. La indignación lo consume, especialmente porque Diego y su hijo solían ser grandes amigos, compartiendo risas en el parque. La lucha por la dignidad y la justicia resuena en su corazón. Miguel se enfrenta a un dilema desgarrador: debe revelar su verdadera identidad para ayudar a Laura y a Diego, o debe quedarse en las sombras, donde siempre ha estado. Mientras observa a Diego jugar solo, recuerda su propia infancia, llena de sueños y desafíos. Ese momento bajo el cielo estrellado lo lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa la riqueza. Pero, ¿será su amor por la comunidad suficiente para tomar la decisión que cambiará sus vidas? La pregunta queda flotando en el aire, anticipando un giro inesperado en esta conmovedora historia. ¿Tomará el paso que podría salvar a Laura y a Diego de la injusticia, o se perderá en su miedo de ser descubierto? Los días pasaron y la tensión en el ambiente creció como una tormenta en el horizonte. Miguel caminaba por las mismas calles que siempre, pero el peso de la elección lo consumía. Miraba a los niños jugar, a Diego corriendo tras el balón, y su corazón se partía. Sabía que Laura confiaba en él, que ella pensaba que podía ayudar a su familia. Pero el miedo le susurraba al oído, recordándole lo mucho que arriesgaría si decidía mostrarse tal como era. Una tarde, mientras organizaba otra partida de fútbol para los pequeños, se detuvo a observar a Laura. Estaba sentada en un banco, hablando con otras madres sobre la nueva oportunidad de trabajo que le había llegado. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y preocupación. Aún sin empleo, nunca se dejaba vencer, estaba siempre lista para ayudar a otros. Esa resiliencia era lo que más inspiraba a Miguel. Un impulso casi incontrolable lo hizo acercarse. Laura le dijo con voz firme: «Sé que estás pasando por un momento difícil». Ella levantó la vista, sorprendida. «Miguel, gracias por preocuparte», respondió, su voz suave como el murmullo del río que pasaba cerca. «Me siento impotente al ver cómo te tratan. Hay cosas que puedo hacer para ayudarte si decides aceptarlas». Laura lo miró con una mezcla de confusión y recelo. Su intuición le decía que había más en él de lo que mostraba. «¿A qué te refieres?», preguntó, frunciendo el ceño. «No puedo decirte ahora, pero tengo recursos».
Quiero ayudarte, sabes que los niños merecen un futuro mejor. Sus palabras resonaron en el aire, pero ella no podía olvidar que Miguel nunca había revelado nada sobre su vida aparte de lo que se veía. ¿Realmente podía confiar en él? Sin embargo, su instinto le dijo que, quizás, esta era la respuesta que tanto había buscado. Pero, no quiero depender de nadie, replicó Laura, el orgullo asomándose en su voz. No se trata de depender, respondió él con un tono firme. Se trata de unir fuerzas, de luchar juntos. Quiero que Diego tenga las mismas oportunidades que nuestros hijos. Esa declaración fue un bálsamo para Laura, quien por un momento experimentó una chispa de esperanza. Sin embargo, los miedos no desaparecieron fácilmente. Mientras hablaban, Diego anotó un gol y sus gritos de alegría interrumpieron los pensamientos serios de la madre. Ella sonrió, y en ese instante se dio cuenta de que había algo más profundo en lo que Miguel ofrecía. Días después, una carta llegó a la casa de Laura, y al abrirla, su mundo se detuvo. La oferta de trabajo. La misma oferta que había deseado con todas sus fuerzas, pero con un requisito crucial: debía mudarse a otro distrito, un lugar mejor, luminoso y prometedor. Sin embargo, eso significaría dejar su comunidad. Aquellos que la habían apoyado en momentos difíciles. Con el corazón dividido, se enfrentó al dilema de su vida. ¿Debería avanzar hacia un futuro incierto y lejano? ¿O quedaría para luchar por la comunidad que tanto apreciaba? Con esa pregunta, un sentimiento de intriga creció en el aire. Mientras tanto, Miguel observaba la lucha interna en los ojos de Laura. Un nuevo reto emergía, uno que amenazaba con separarlos justo cuando estaban empezando a unirse. ¿Qué harían ambos para afrontar esta decisión? Una pregunta constante resonaba en su mente: ¿podrían encontrar un camino nuevo, uno que llevara a todos hacia un futuro mejor, sin perder lo que más amaban? La nublada incertidumbre se cernía sobre ellos. Pero algo en el aire prometía cambios, y el destino parecía estar a punto de revelar su mano en esta historia que no había terminado de escribirse. Laura se sentó en la mesa de su cocina, la carta aún temblando en sus manos. Las palabras brillantes de la oferta de trabajo resonaban en su mente, una mezcla de posibilidades y sacrificios. Miró por la ventana, donde los ruidos del barrio se sentían reconfortantes, casi familiares. Quería aferrarse a esos sonidos, a esos momentos, pero su corazón anhelaba algo más. «Mamá, mira lo que hice», gritó Diego, irrumpiendo en la casa con su proyecto de arte en la mano. Un collage de recortes brillantes y dibujos desproporcionados, pero que para él era una obra maestra. Su sonrisa iluminó el espacio, y por un instante, todas las preocupaciones de Laura se desvanecieron. «Es hermoso, mi amor», exclamó, abrazando a su hijo con fuerza. Pero, en el fondo, una sombra se posó en su corazón. Ella no quería que Diego se sintiera atrapado en un lugar que no ofreciera más oportunidades. «¿Vas a estar siempre aquí, mamá?», preguntó él con voz inocente, como si pudiera leer los pensamientos de su madre. Laura tragó saliva, iluminando su voz con una sonrisa que intentó ser natural: «Siempre, mientras me necesites». Sin embargo, esa respuesta no la convencía. ¿Acaso podría ofrecerle a Diego un futuro próspero quedándose en un lugar donde las limitaciones eran una constante? La lucha interna la desgastaba, y esa era la pregunta que más la atormentaba. Mientras tanto, Miguel se encontraba en el campo de fútbol, observando a los niños jugar y sintiendo una mezcla de frustración y anhelo. Sabía que Laura estaba lidiando con una decisión monumental. Una parte de él quería gritar que su vida estaba llena de posibilidades, que desconociendo su propia historia, podía ayudarla a avanzar. Pero el miedo lo ataba. La historia que cargaba solo generaría más preguntas y dudas. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Laura, su voz temblaba al otro lado. «Miguel, ¿puedes venir? Creo que necesito hablar contigo». Es sobre la carta. El corazón de Miguel latió fuerte. La urgencia en su voz golpeó ahí donde la incertidumbre y la esperanza se encontraban. Unos minutos después, Miguel llegó a la casa de Laura, su mente daba vueltas sobre lo que podría decir. En la sala, ella se encontraba de pie, nerviosa, con fuego en su mirada que parecía buscar respuestas. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó de manera directa, su voz resonando en el aire. Sus palabras colisionaron en el espacio entre ellos. Miguel se acercó, intentando dar forma a su respuesta. «Lo que más importa es lo que quieras para ti y para Diego», dijo, el corazón ardiente de sinceridad. A veces, dejar atrás lo conocido abre puertas a oportunidades inesperadas. Laura lo miraba como si lo estuviera llevando a un abismo desconocido. La relación entre ellos se estaba volviendo más fuerte, pero también más compleja.
Las palabras de Miguel le daban valor y miedo al mismo tiempo. ¿Y si estoy dejando todo lo que amo?, preguntó, su voz quebrándose. Las lágrimas empezaban a brillar en sus ojos. A veces, dejar atrás lo que se ama es lo más difícil, pero puede ser lo más valioso que hagas por ellos, respondió Miguel, sintiendo el peso de su propia verdad. También sabía que él había ocultado su vida. Tal vez era el momento de compartirlo. Laura respiró profundamente, las dudas seguían en su mente. Antes que pudiera decir algo más, estaba decidido, el momento de la verdad había llegado, uno que podría cambiarlo todo. Hay algo que necesitas saber, dijo Miguel, mirando a Laura con determinación. Su corazón palpitaba, y si iba a romper las barreras entre ellos, este era el momento. El silencio entre ambos pesaba, cargado de expectativa y temor. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido de un grito infantil los interrumpió. Diego, que había estado mirando su dibujo, se acercaba, su sonrisa ansiosa en el rostro. Mamá, Miguel, miren. Vine a mostrarles algo. La oportunidad de revelarse quedó suspendida en el aire, y Miguel miró a Laura, sabiendo que su secreto estaba por salir a la luz. Podrían enfrentar juntos lo que venía o el destino. Los separaría en el último momento, el futuro se abría ante ellos, un camino lleno de incertidumbre. Pero ahora, el destino estaba a punto de tomar una dirección radical, y Miguel se dio cuenta de que, más que su propia historia, era la historia de ellos dos la que estaba en juego. Diego llegó corriendo con sus dibujos, la emoción emanaba de él como un rayo de sol que ilumina el día más gris. La alegría de su pequeño rompía cualquier atmósfera tensa, y por un instante, los problemas parecían alejarse. Miguel, sin embargo, sintió una punzada en el estómago. Su historia, que había mantenido encerrada tan cuidadosamente, estaba a punto de desmoronarse. Mira, mamá, gritó Diego, extendiendo una hoja que mostraba a la familia con cabezas desproporcionadas y cuerpos alargados, todos con sonrisas. Este soy yo, y aquí estás tú, y aquí está Miguel como nuestro héroe. La inocencia y la alegría del niño hicieron que Laura sonriera, pero también supo que la representación del pequeño eran más que meros dibujos. Era un grito de apoyo, la esperanza de que todo iba a salir bien. Sin embargo, esa esperanza también cargaba con el peso de una realidad inminente. Me encanta, cariño, respondió Laura, intentando disimular el temblor en su voz. Ella se volvió hacia Miguel, quienes se cruzaron miradas intensas. Ambos sabían que el momento de revelar lo que los ataba había llegado. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué piensas?, preguntó Diego con todo el entusiasmo del mundo. Miguel se arrodilló a la altura del niño, sintiendo que era el momento más crucial de su vida. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarlo. Era una línea delgada. Diego, yo comenzó, pero la risa de un grupo de niños que jugaban en la calle los interrumpió. Ese sonido lo llevó a recordar su propia infancia, llena de risas y sueños. Y de repente, sintió que era él quien necesitaba responder. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?, inquirió Miguel, tratando de redireccionar la conversación y al mismo tiempo pensar en sus propias decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Diego sonrió con una mezcla de seriedad y emoción. Quiero ser un artista, pero uno famoso. Quiero que todos vean mis obras. Laura se sintió orgullosa de su hijo. Esa confianza, esa persistencia, eran el reflejo de su amor y dedicación. Pero al mismo tiempo, el peso de la decisión se cernía sobre ella. Esa conversación se convertía en un vínculo entre Miguel y Diego, algo que ni ella ni Miguel podían ignorar. Eres talentoso, Diego, dijo Miguel, asintiendo con admiración. Si trabajas duro, puedes llegar muy lejos. Laura observaba con el corazón en un puño. Deseaba que sus palabras no fueran solo un cumplido, sino una verdad que pudiera materializarse en un futuro brillante. La incertidumbre la devoraba. ¿Podía realmente arriesgar todo por un sueño que llenaba de esperanza a su hijo? Diego volvió a interrumpir sus pensamientos. Mamá, ¿podrías ayudarme a hacer más cosas así? Tal vez podrías ayudarme a hacer una exposición. Esa propuesta hizo que la inquietud se transformara en una cortina de luz, un pequeño rayo de posibilidad entre la complejidad de su situación. Laura sintió que una parte de ella se despertaba, alimentada por la inocencia y aspiraciones de Diego. ¿Podía encontrar el coraje para soñar también? Sí, claro, mi amor. Podemos hacerlo. Respondió ella, su voz firme, aunque la voz interna seguía luchando. Miguel sonrió ante la respuesta de Laura, pero en su pecho surgió un bostezo de ansiedad.
La incertidumbre crecía y ahora se sentía diferente, en el aire había algo más. Era la sensación de que todo iba a cambiar de manera irrevocable. Diego miró a Miguel, sus ojos llenos de un brillo esperanzador. Tú nos ayudarás, ¿verdad? Miguel se enderezó, sintiéndose atrapado entre el deseo de apoyar a la familia y el secreto que tanto lo pesaba. Claro, cuento con ustedes. Era un momento de unión, pero también de tensión. Todos los sentimientos y pensamientos, desde la esperanza hasta el miedo, bailaban en el aire. Laura miró a Miguel, y en su corazón supo que debía decir algo más. Miguel, comenzó, pero el sonido de su teléfono sonó, irrumpiendo en la atmósfera. El nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Era un aviso que no esperaba, que había estado ignorando. ¿Es urgente?, preguntó Miguel, preocupado porque la expresión de Laura había cambiado. Ella inhaló profundamente, con la mente abrumada. Es el trabajo, me llaman. Sabía en su interior que ese llamado podría cambiarlo todo. Su futuro y el de Diego colgaban de un hilo tenso, y el sonido de ese timbre era una señal de que la decisión no podía postergarse más. Estaba a punto de dar un paso gigantesco. ¿Qué harás?, preguntó Miguel, una mezcla de apoyo y ansiedad en su mirada. Laura miró el teléfono, sintiendo el peso de las miradas que la rodeaban, la esperanza de Diego en su alma y el apoyo silencioso de Miguel a su lado. ¿Sería este el final de una era o el comienzo de un nuevo viaje? El futuro la esperaba. ¿Tendría el valor suficiente para tomar la decisión que podría definir no solo su vida, sino también la de su hijo y Miguel? Mientras el teléfono seguía sonando, todos esperaban la respuesta. Laura sintió que el tiempo se detuvo. Con el sonido del teléfono resonando en sus oídos, sintió como el sudor se deslizaba por su frente. Su corazón latía rápido, como un tambor en una fiesta. Había estado esperando este llamado, pero ahora que estaba delante de ella, no sabía si estaba lista para responder. Miguel dio un paso hacia ella, su expresión mostraba preocupación. Laura, si es algo importante, necesitas atenderlo. Lo sé, pero respondió, con la voz temblorosa. Sus pensamientos chocaban entre sí, la oferta de trabajo era atrayente, pero también significaba que tendría que ausentarse más, quizás hasta dejar de lado los sueños de Diego. ¿Y qué pasaría con Miguel? Esa conexión que empezaba a formarse entre ellos parecía fracturarse con cada segundo que pasaba. Finalmente, tomando aire, Laura presionó el botón y contestó. Hola. La voz al otro lado sonaba animada, repleta de expectativas. Hola, Laura. Soy Joaquín, de la agencia. Quería platicar sobre la propuesta que te mencioné. Hay una gran oportunidad para ti. Mientras Joaquín continuaba hablando sobre cifras y proyectos, Laura veía a Diego jugar ensimismado con su dibujo, como si estuviera creando un universo propio. A medida que las palabras de Joaquín se sumergían en lo distante, su mirada se encontraba con la de Miguel. El alma de él parecía decirle que el camino no iba a ser fácil, pero que quizás había algo especial por delante. Esa es una gran oportunidad, interrumpió de pronto Laura, sintiendo un nudo en la garganta. Pero, ¿es tan urgente? Necesito un tiempo para decidir. Miguel la observó, sus cejas fruncidas, y esa tensión que había percibido antes parecía ahora llenar el espacio entre ellos. La conversación con Joaquín continuó, pero para Laura, era como si el sonido se desvaneciera. Su mente viajaba hacia el futuro que siempre había deseado, el futuro que podría no solo ayudar a ella, sino a Diego y a Miguel. Lo entiendo, pero necesitamos una decisión pronto, Laura respondió Joaquín, su voz sonando impersonal al final. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Descolgando el teléfono, el silencio inundó la habitación. Laura se sintió vacía, como si su respiración se hubiera estancado. Diego, sin soltar su dibujo, acercó su carita a ella. ¿Todo bien, mamá? Sí, cariño, respondió Laura, intentando sonreír, pero sus labios temblaban. Todo bien. Diego no pareció convencido. ¿Tú y Miguel van a ayudarme a hacer cosas de arte? La pregunta hizo que el corazón de Laura se encogiera. ¿Podría tener el coraje de comprometerse a ayudar a su hijo en esta pasión mientras equilibraba el potencial del trabajo? Miguel, que había estado observando en silencio, rompió el momento con suavidad. Diego, ¿por qué no vamos a la cocina a buscar algunos colores?, propuso, levantándose y extendiendo su mano hacia el niño. La luz de Diego se encendió al instante, sus ojos brillaban. Sí, gritó, dejando atrás el temor en su madre. Una vez que se fueron, la soledad llenó el ambiente. Laura miró el dibujo, y su mente se llenó de preguntas. ¿Sería egoísta arriesgarse por su propio futuro?
Se sentía atrapada entre dos caminos, cada uno prometiendo algo diferente, pero cada uno también cargando sus propias consecuencias. Pronto sintió que no podía seguir en ese limbo. El teléfono sonó de nuevo. Este era el momento decisivo, no podría ignorarlo. Alcanzó el aparato y con una determinación renovada en su corazón, presionó el botón para regresar la llamada. Cuando la voz de Joaquín sonó nuevamente al otro lado, Laura se sintió lista para contestar. Joaquín, he estado pensando sin embargo, antes de que pudiera terminar, la puerta de la casa se abrió de par en par. Laura giró la cabeza y vio a un extraño entrar. La sorpresa la paralizó. ¿Quién era? Los corazones de Laura y Miguel ya estaban en juego, y un nuevo intruso podría alterar todo. La decisión de Laura estaba más cerca que nunca, pero el destino tenía más giros inesperados reservados. ¿Qué nuevo camino se abriría con esa llegada repentina? Laura se quedó sin palabras, aturdida al ver a ese extraño que se había atrevido a cruzar la puerta de su hogar. Era un hombre alto, de cabello oscuro y bien cuidado, que transmitía una presencia imponente. Su mirada recorrió la habitación como si estuviera evaluando cada detalle, desde los dibujos en la pared hasta el pequeño desorden que la vida cotidiana traía consigo. «Perdón, ¿quién es usted?», preguntó Laura, la voz entrecortada por la mezcla de sorpresa y confusión. Pedro respondió con voz profunda, su tono serio haciendo eco en las paredes. «He venido a hablar contigo, Laura». Miguel, que justo había regresado de la cocina con Diego, se detuvo de golpe. La sonrisa en su rostro se desvaneció al ver a este extraño en su hogar, y un instinto protector emergió en él. «¿Qué quiere de Laura?», preguntó Miguel, acercándose un paso. Pedro levantó la mano en un gesto que pretendía ser pacífico. «No vengo a causar problemas. Soy amigo de Joaquín. El trabajo que te ofreció es más complejo de lo que parece». A medida que las palabras de Pedro flotaban en el aire, Laura sintió que el nudo en su garganta se volvía más apretado. ¿Cómo podía ser que alguien tan inesperado apareciera justo en este momento decisivo de su vida? La mirada intensa de Pedro parecía penetrar en su alma, como si conociera todos sus miedos y anhelos. «¿Qué quieres decir con complejo?», insistió Laura, mientras Miguel colocaba una mano en su espalda, brindándole un poco de apoyo. «Simplemente que esa oferta no solo influye en tu futuro. Tiene implicaciones más amplias», dijo Pedro, manteniendo su mirada. «Necesitas saber que la decisión que tomes puede afectar no solo tu camino, sino también el de tu hijo». Diego, aún sosteniendo su cuaderno de dibujos, miraba entre los tres, sin entender del todo la tensión que llenaba la habitación. Su inocencia contrastaba con las emociones intensas que se entrelazaban en el aire. «¿Quién eres tú para decirme eso?». Laura no pudo evitar que la frustración saliera a flote. En su mundo, todo parecía ya lo suficientemente complicado, y no necesitaba que un desconocido viniera a añadir más confusión. Pedro respiró hondo, como si el peso de la conversación lo afectara. «Vine por la influencia de Joaquín, pero también tengo una razón personal. Veo algo en ti, en tu conexión con tu hijo. Creo que tú podrías hacer lo que nadie ha logrado antes, inspirarlo y ayudarlo a alcanzar cosas que él no puede ni imaginar en este momento». Las palabras resonaron en el corazón de Laura. Era lo que siempre había deseado, crear un futuro mejor para Diego. Su mente se llenó de imágenes de su hijo, de sus sueños y su talento artístico. Pero, ¿por qué un extraño como Pedro se preocuparía por ellos? «¿Y por qué a ti te importaría esto?», preguntó Miguel, interrumpiendo ella. Pedro sonrió levemente, como si la pregunta no le sorprendiera. «Porque yo fui un niño que necesitó apoyo y no lo tuvo. Quiero ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo». Laura sintió una chispa de conexión, quizás podía haber algo más en este hombre. Pero aún no podía dejarse influir sin antes entender sus verdaderas intenciones. La incertidumbre seguía pesando sobre sus hombros. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, esta vez sintiéndose un poco más abierta. Antes de que Pedro pudiera responder, el teléfono volvió a sonar, interrumpiendo el ambiente lleno de tensión. Sus corazones latieron al unísono, recordándoles que la vida seguía, que en cada segundo contaba una nueva historia. Laura miró el teléfono, sintiéndose abrumada. Tenía que decidir pronto. Podía dejarlo sonar, retornar a la llamada anterior y seguir el camino que parecía más claro. O podía atender a este extraño, quien prometía abrirle una nueva puerta hacia lo desconocido. La decisión, atrapada entre dos caminos, pesaba de nuevo sobre ella. Solo que ahora había una nueva voz en la mezcla, una posible clave que cambiaría no solo su vida, sino la de Diego. «¿Qué harás, Laura?», preguntó Miguel, mientras la incertidumbre flotaba entre ellos.
Tomaría el riesgo de un nuevo camino o se aferraría a lo que conocía. El tiempo comenzaba a correr, y la inevitabilidad de la elección estaba más cerca que nunca. ¿Qué pasaría si se arriesgaba a descubrir una aventura que podría transformar sus vidas? Pedro sintió el peso de los ojos en él, cada mirada en la habitación reflejaba dudas y temores. Laura, atrapada entre la incertidumbre y la promesa de un futuro mejor, miraba el teléfono con ansiedad, como si en él descansara la respuesta a todas sus preguntas. Laura, comenzó a decir Pedro, rompiendo el silencio que se había establecido. Lo que Joaquín te ofreció no es solo un trabajo en su estudio. Es una oportunidad de cambiar tu vida y la de Diego. Un viaje que puede llevarlo a descubrir su verdadero potencial. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó Miguel, aún receloso. ¿Qué credenciales tienes para venir aquí y decirnos esto? Laura notó que su pareja estaba protegiéndola, su instinto natural brillando incluso en medio de la confusión. No espero que confíen en mí de inmediato, respondió Pedro, su voz tranquila contrastando con la tensión. Pero he visto lo que el arte puede hacer en la vida de una persona. Lo fuerte que puede volver a un niño. Joaquín tiene conexiones que pueden abrir puertas que tú y Diego jamás imaginaron. Diego seguía en un rincón, sus ojos grandes como platos, sin entender del todo la conversación. Pero su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y miedo. Esta charla no era solo un intercambio de palabras. Era una encrucijada de destinos. Eso suena bien, dijo Laura, tratando de evaluar cada palabra. Sin embargo, no puedo simplemente dejar todo atrás por un quizás. Es verdad, accedió Pedro. ¿Pero has considerado qué representa seguir en la misma dirección de siempre, sin investigar nuevas posibilidades? Miguel miró a Laura, la presión del momento apretaba como una serpiente entre ellos. Había un aire de incertidumbre que rondaba su hogar, una mezcla entre la búsqueda por la estabilidad y el deseo de cambio. Laura respiró profundo, el nudo en su pecho se aflojó un poco. Tal vez lo que necesitas saber, dijo Pedro, mirando a Diego como si esa conexión pudiera hacer el puente, es que Eduardo, el hijo de Joaquín, está pasando por algo similar. Es talentoso, pero también tiene sus propias batallas. Miguel, Laura, no solo se trata de un trabajo. Se trata de formar un equipo, de crear algo juntos para esos niños. Laura pensó en su hijo, en la forma en que dibujaba, en cómo hasta en sus peores días podía perderse en el mundo de sus lápices y colores. Un pequeño artista esperando a ser descubierto, igual que muchos otros. ¿Y cómo sabes que Joaquín y su hijo son la respuesta?, susurró Miguel, pero sus ojos reflejaban curiosidad. Porque yo también fui joven, dijo Pedro, su mirada endureciéndose por un instante. Me perdí en la tradición familiar, en el miedo. Luego, un mentor me mostró un nuevo camino. Puedo ver que Diego tiene ese mismo fuego. Solo necesita a alguien que lo guíe. Diego, sintiendo la carga emocional y convencido por la intensidad de la conversación, dio un paso al frente. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó, su voz pequeña pero con un destello de audacia. Laura sintió su corazón latir más rápido. La visión de su hijo siendo guiado, floreciendo bajo nuevas oportunidades, la llenaba de un optimismo inesperado. Tal vez, solo tal vez, sería capaz de ofrecer a Diego el apoyo que él necesitaba. Pero, ¿y si fallaban? Las decisiones no son sencillas, dijo Pedro, llenando el espacio con una claridad inquietante. Solo pido que lo consideres. Te prometo que no te arrepentirás si decides dar un paso hacia lo desconocido. Laura miró a Miguel, quien no se atrevió a interrumpir, pero su preocupación era palpable. Ella sintió en su pecho como un nuevo sentido de propósito comenzaba a formarse. No puedo tomar una decisión ahora, confesó. Necesito un tiempo para pensarlo. Antes de que Pedro pudiera responder, sonó la puerta nuevamente, interrumpiendo la conversación. Todos dieron un salto, mirando hacia la entrada. El corazón de Laura se aceleró una vez más a medida que el desconocido que estaba a punto de cruzar el umbral podía hacer otro giro en su destino. ¿Y si esta visita trae más respuestas, o tal vez más complicaciones?, pensó. Mientras la incertidumbre se apoderaba de la habitación otra vez. ¿Qué más podía suceder en esta historia que apenas daba sus primeros pasos hacia lo extraordinario? El sonido de la puerta chirrió, rompiendo la tensión en la habitación como un trueno en una noche tranquila. Todos contuvieron la respiración al ver una figura familiar cruzar el umbral. Era Joaquín, el hombre que había prometido transformar la vida de Diego. Su presencia era magnética, pero también cargada de una preocupación palpable. Disculpen la interrupción, dijo, su voz resonando con autoridad y calidez. Se detuvo y observó a cada uno, especialmente a Laura,
quien sintió que su corazón se encogía al mirar a aquel hombre que parecía ser la clave de su dilema. Pedro sonrió al verlo, su alivio evidente. Miguel frunció el ceño, no confiando del todo en la llegada de Joaquín. Laura, sin embargo, no podía evitar sentirse atraída por su energía, por esa promesa de cambio que parecía envolverlo. Laura, Miguel, empezó Joaquín. He estado escuchando sobre Diego y me gustaría discutir su futuro. Estoy convencido de que tiene un talento innato, y me gustaría ayudarlo a descubrirlo. Las palabras colgaron en el aire, llenando el espacio con una mezcla de esperanza y temor. Laura sintió que un hilo de conexión se tejía entre ella y Joaquín, su instinto le decía que este hombre podía ser el puente hacia el mundo mejor que tanto anhelaba. Pero la realidad de sus preocupaciones seguía presente, como una sombra detrás de cada ilusión. ¿Y qué tan seguro estás de esto?, preguntó Miguel, con la voz dura pero temblorosa. Su amor por Laura y por Diego lo llevaban a proteger lo que tenía, pero la desesperación por encontrar una salida también lo empujaba. He trabajado con muchos jóvenes como Diego. Joaquín respondió con seriedad. He visto las maravillas que pueden lograr si les brindamos el apoyo adecuado. Y no solo se trata de arte, se trata de autoconfianza, de ser dueños de sus propias historias. Las palabras de Joaquín calaron hondo. Laura dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro de Joaquín. Sabía que la decisión que la aguardaba era monumental. Habló con su corazón, cada palabra cargada de emoción. ¿Qué les pides a los padres? Ejerció un control sobre su voz, intentando mantener la calma aunque su corazón palpitaba con fuerza. Solo que confíen, respondió Joaquín, su tono suave como un susurro. Mirando a Diego, agregó, quiero que sepas que estoy aquí también para ti. No estás solo en esto, y nunca lo estarás. Diego, que había permanecido a la sombra de la conversación sin participar, sintió que por primera vez se apagaba el miedo, dejando florecer la curiosidad. ¿De verdad puedo hacerlo?, preguntó, su voz llena de dudas pero también de un atisbo de esperanza. Joaquín se agachó a su altura, sus ojos reflejando una profunda comprensión. Más de lo que imaginas. Todos llevamos un artista dentro, solo necesitamos encontrar los medios para que brille. Miguel se cruzó de brazos, la tensión apareciendo de nuevo en su rostro. Laura sabía que su pareja aún luchaba con la idea de soltar el control, de dar una oportunidad a lo desconocido. Pero había algo en la sinceridad de Joaquín que resonaba en su interior. ¿Cuánto tiempo tendría que estar fuera?, preguntó Miguel, la preocupación marcando sus rasgos como líneas que no podía ocultar. Me gustaría comenzar con un taller durante los fines de semana, algo de bajo compromiso al principio. Si Diego siente que es lo correcto, entonces podemos avanzar desde ahí, contestó Joaquín. Un pesado silencio estalló en la sala mientras todos reflexionaban sobre la propuesta. Era un camino incierto, un precipicio entre mantener la rutina o lanzarse hacia una autonomía ansiada. Laura sintió el peso de la mirada de su hijo, y sin querer, recordó sus propias luchas y sueños aparcados. Aquí estaba una posibilidad clara, un camino que pocos se atrevían a tomar. No prometo que será fácil, dijo Joaquín, rompiendo el silencio. Pero puedo asegurarles que valdrá la pena. Lo que se trata de transformar las vidas no es solo un sueño, es una realidad y quiero que sean parte de ello. Con esas palabras retumbando en el corazón de todos, las dudas comenzaron a disiparse, dando paso a una chispa de esperanza. ¿Sería este el momento decisivo? La inquietud de los próximos pasos aguardaba, pero justo cuando la conversación empezaba a tomar rumbo, un golpe sordo sonó en la ventana. Todos giraron la cabeza, y Laura supo que ahí afuera se escondía otra oportunidad o quizás un tropiezo más. ¿Qué les depararía el futuro? La vida seguiría ofreciendo sorpresas y desafíos, pero en este instante, el cambio ya empezaba a tomar forma y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría. El viento aullaba afuera, como si la naturaleza misma supiera que un momento decisivo se gestaba en el interior de aquella casa. Laura abrió la ventana, intrigada por aquel ruido extraño que había sorprendido a todos, mientras Joaquín continuaba observando a Diego con una intensidad que parecía atravesar la barrera del tiempo. El frío entró con fuerza y, en un instante, Laura contempló las sombras de la calle iluminadas por un farol. Vio a una mujer de pie, con un abrigo raído y una mochila colgando de su hombro. La mujer observaba a través de la ventana, sus ojos brillantes reflejaban una historia de lucha y esperanza. Laura sintió un tirón en su corazón, conocía aquella mirada. De repente, la figura le recordó a tantas madres que habían sacrificado todo por sus hijos, un reflejo del sacrificio que ella misma realizaba cada día.
¿Quién es esa mujer?, preguntó Miguel, apenas rompiendo el silencio que envolvía la habitación. No lo sé, contestó Laura, su voz casi un susurro, pero hay algo en ella que me hace sentir que necesita ayuda. Joaquín se acercó a la ventana y, tras evaluar la situación, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la noche. Voy a hablar con ella, anunció, sin dudar. Tal vez su historia pueda aportar algo más a lo que estamos discutiendo. Miguel miró a Laura, la incertidumbre compartida calando en sus miradas. Se preguntaban qué aportaría la llegada de esa desconocida en un momento ya tan cargado de decisiones. Joaquín salió al frío, su figura recortándose contra la luz temblorosa de la calle. Laura, desde el interior, podía ver su postura firme, una mezcla de curiosidad y compasión. La mujer parecía dudar, empujándose a sí misma hacia adelante, y en un impulso, Laura sintió que debe unirse a ellos. Voy a salir también, dijo, y sin esperar respuesta, se puso un abrigo y salió tras Joaquín. Miguel, a sus espaldas, luchaba con la idea de dejarla ir, pero sabía que ella necesitaba este momento. Cuando Laura alcanzó a Joaquín, la mujer comenzó a hablar con una voz quebrada. Su relato brotó de su corazón desgastado, lleno de esperanzas marchitas y sueños olvidados. Contó su vida, llena de retos, pero también de momentos de luz compartidos con su hijo, un joven que soñaba con ser artista. Estaba buscando un taller de arte para él, pero nunca pude encontrar uno. Sus palabras se entrelazaban con la desesperación. Solo quiero que él tenga una oportunidad, como todos los demás. Las palabras de la mujer resonaron en el alma de Laura, haciéndola sentir un nudo en la garganta. Era una madre como ella, navegando entre sueños y preocupaciones, aferrándose a cada oportunidad. ¿Le gustaría que su hijo se uniera al taller que Joaquín propone?, preguntó Laura, sintiendo que su propia esperanza se unía a la de esta madre desconocida. La mujer miró a Joaquín, quien asintió con confianza, y una chispa de esperanza volvió a florecer en su rostro. Pero justo cuando la conversación parecía abrir nuevas puertas, un grito rompió el aire fresco de la noche. Era un joven, corriendo hacia ellos, su rostro pálido y lleno de terror. «Mamá», gritó. «Nos están buscando». El corazón de Laura se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Miró a Joaquín, quien ahora tenía su atención fijada en el joven. La preocupación también se apoderó de él, consciente de que la situación estaba cambiando rápidamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Joaquín, pero la respuesta ya se sabía entre los ojos de todos. Mientras el tumulto crecía, Laura sintió una urgencia abrumadora. ¿Era este el precio del cambio? Y en el fondo de su ser, un destello de miedo se unió al de la esperanza. La noche aún traería sorpresas, y lo que estaba a punto de descubrir podría unir o separar a todas esas almas necesitadas. ¿Quién estaba buscando al joven? La oscuridad de la noche apenas comenzaba a revelarse, y Laura sabía que las respuestas estaban más cerca, pero el siguiente paso sería crucial. ¿Se arriesgarían a abrir la puerta a lo desconocido? La noche se cernía sobre el barrio como un manto pesado, y el alboroto de la comunidad parecía un eco lejano en la mente de Laura. A medida que el joven llegaba corriendo, en pánico, su corazón se aceleraba. La madre desconocida y Joaquín intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. ¿Qué peligro acechaba a su alrededor? «Mamá, nos están buscando», gritó el chico, su voz temblando con miedo y desesperación. Laura sintió que la respiración se le cortaba. Temía que la seguridad de Diego estuviera en riesgo, y la idea la llenó de pavor. Pero en lugar de caer en la desesperación, reaccionó, guiada por su instinto de madre. «¿Quién te está buscando?», preguntó, acercándose al joven. El muchacho, aún agitado, apenas podía articular lo que había sucedido. Al final, las palabras salieron atropelladas, revelando que un grupo de hombres había estado acechando a su familia, tratando de intimidarles por deudas pasadas. «Tienen que irse de aquí, ustedes son un blanco fácil», dijo él, viendo la preocupación reflejada en los ojos de Laura. Joaquín se interpuso, creando un espacio de seguridad. «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Pero tenemos que actuar rápido. Necesitamos que todos se sientan a salvo». Laura miró a su alrededor, comprendiendo que ese momento no solo era una prueba de valentía para ellos, sino una oportunidad para unirse como comunidad. Se dio cuenta de que, más allá de sus propias luchas, había otros enfrentando retos aún mayores. Decidió no mirar hacia otro lado. «Escuchen», comenzó, tomando la voz de mando. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Este barrio es nuestra casa, y juntos somos fuertes. Hay esperanza aquí, aunque aún no la veamos». La madre desconocida asintió, los ojos brillantes por la determinación que acababa de florecer en su corazón.
Laura sintió una chispa de unidad, un deseo compartir esas palabras con todos. Joaquín, tenemos que hacer algo por ellos. Este taller de arte podría ser más que solo un espacio para crear, podría ser un refugio, un lugar donde los niños se sientan seguros, donde puedan soñar. Joaquín sonrió, comprendiendo a lo que se refería. Necesitamos un plan. Un espacio donde todos sean bienvenidos. Entonces, la madre desconocida tomó la mano del joven, llenándose de valor. Si vamos a luchar, haremos esto por nuestros hijos. Juntos. Diego, que se había mantenido cerca, estaba observando, en silencio, con la inocencia que solo un niño sabe poseer. Se le acercó a su madre y con una voz firme, como un pequeño guerrero, dijo, yo quiero ayudar. Laura se sintió llena de orgullo. Sí, Diego, todos podemos contribuir. Cada uno de nosotros forma parte de esto. El ambiente cambió, la desesperación se convirtió en determinación. Poco a poco, otros vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el bullicio. Laura los vio, una mezcla de caras conocidas y quienes habían estado al lado de su hogar tanto tiempo. Escuchen, gritó alzando la voz, con una energía renovada. Este barrio es un hogar donde nuestros hijos pueden crecer. Si nos unimos, nada podrá detenernos. Las palabras fluyeron como calor en sus corazones. La comunidad comenzó a murmurar, a unirse. Miguel, observando todo desde un costado, sintió que su corazón latía más fuerte. La valentía de Laura, la conexión entre ellos y la fuerza de la comunidad eran lo que hacía falta para cambiar su destino. Joaquín, con una mirada de aprobación, dio un paso adelante, dirigiéndose a todos. Si luchamos juntos, podemos crear algo grande. Vamos a construir un lugar seguro para nuestros niños. La atmósfera se encendió de energía, las manos se alzaron, los rostros sonrieron. Las miradas se cruzaron y una promesa de unidad se estableció. Mientras todos se unieron en torno a esta nueva causa, Laura sintió que el peso que llevaba en el corazón empezaba a aligerarse. Los miedos parecían más pequeños, el futuro no era seguro, pero había mucho que ganar. Con el hogar del barrio como telón de fondo, sus corazones ahora latían al unísono, en un solo. Con paz de esperanza, en ese mágico momento de conexión, todos comprendieron que no estaban solos. La verdadera riqueza no era el dinero que Miguel había acumulado y escondido, sino el amor, la solidaridad y el coraje que compartían como comunidad. Y en ese instante, todos supieron que el cambio estaba en sus manos, los riesgos seguían presente, pero ya no importaban. Habían decidido que enfrentarse a la vida debía hacerse unidos. La luz del futuro brillaba más allá de la incertidumbre, era su momento de trascender. Ese desenlace no solo cambió sus destinos. Era un nuevo comienzo, uno donde cada baile de sueños se entrelazaba con el arte de vivir. Y así, con miradas hacia el horizonte, un nuevo capítulo comenzaba a escribir su historia. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora, no dejes pasar estas historias extraordinarias. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este mensaje de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, cada palabra cuenta. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta revolución de esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir. Ahora, más que nunca, el mundo necesita tu apoyo.